¡Feliz año nuevo, collacios! ¡Ya está aquí 2020! ¡Mamina! Una década más del siglo XXI. ¿Cómo pasa el tiempo? Entamamos juntos un nuevo camino y como cada año vamos entamando con les mascaraes de invierno. Ya lo de ir al gimnasio y de aprender inglés y todo eso, dejámoslo para que bien mejor. Les mascaraes que una tradición pagana que se celebra entre el 25 de Adviento y la llegada de la primavera, es decir, de mientras todo el invierno. Y que per estas fechas entamen a facerse los días más largos y entama también la torna al trabajo agrario tan importante en Asturias desde siempre. Así que los celtas celebren de ellos ritos de luz para favorecer un año nuevo fértil. Una forma que tenían de decir a los dioses, a ver si este año bien buena cosecha, que estamos, que ya no llega un res, Estos ritos por la fertilidad no se referían nada más que a la fertilidad de la tierra, sino también a la fertilidad de los animales y de la gente. Por lo que muchas imágenes y representaciones tenían un sentido parecido a esto. Sí, otra vez, y es que en internet hay que tener cuidado con estas cosas. Bueno, ¿y por qué os cuento esto? Porque a la iglesia esto parecía hiperobsceno. Claro, f***ar con monjes está bien, pero tener fíos no, eso ya hay pecado, no sé. El caso es que cuando la iglesia entró en el poder, trató con todas sus fuerzas censurar y acabar con esta festividad. Y es que para encima de la iglesia consideraba esta festividad como demasiado transgresora, porque desmascaráis y era costumbre hacerse regalos entre todos en año nuevo. Del prove al rico y del rico al prove. Una forma de suscitar la igualdad bastante chocante si tenemos en cuenta la nuestra historia. Y claro, eso de la igualdad la iglesia tampoco y prestó. Si casi el éxito de la iglesia para prohibir las máscaras no llegó hasta el final de la Guerra Civil Española. Con Paco, el gallego Ruidín que te anda dando por culo. Y como siempre fue en la iglesia, sacaronse de la manga una fiesta vencellada para borrar todo rastro de precristianidad. Y en este caso fue meter a los Reis Magos de Oriente, que ni quieren magos ni nada, ellos pasaban pereí a ver al guaje. Lo malo es que, aunque tardío, lícito a la hora de borrar esta tradición tan guapa de mientras la dictadura, juntándose con la inmigración de la gente de los pueblos y la poca o casi ninguna promoción de estos los medios de comunicación, fixeron que acabara desapareciendo casi por completo. Anguaño malapena se conserven unas 10 aldeas des que se conserva, aunque también es verdad que en los últimos años van medrando los sitios donde se celebra, gracias, ahora sí, a de ellos medios de comunicación, como este, por ejemplo. Pero sobremanera a gente que está trabajando en la recuperación de les mesmes. En resumen, al través de una serie de ritos festivos, representaciones de farses, bellas formas de entrocharse, mascararse, etc., tratamos de liberarnos de transgresiones pasadas, influencias maléficas de los espíritus, escapar de las enfermedades y tener un ciclo nuevo lleno de fertilidad. A la fin, lo que pedimos siempre es que entama un año nuevo. Y como no os gusta no ser sinceros, vamos a quitarnos las máscaras, nunca mejor dicho. Este año han pasado cosas malas, eso ya así. Pero desde Navidad os vamos deseamos que esos malos espíritus no vos posean y que sean los momentos de fertilidad los que hagan que lleguen este 2020 que está acabante de entamar y que sean por lo menos capaces de tapar todo lo malo que pueda pasarnos. Madre mía, y es que soy un poeta, voy a llorar de verdad. Y que quiere traer al faltoso del...